Bienvenidos a la sesión 5 de Una Fe Atrevida. Ya vamos casi terminando nuestra serie en estudios en los hogares, meditaciones y preparándonos también para seguir creciendo en fe. Si tú te has dado cuenta, todos estamos pequeños en fe, necesitamos crecer y crecer hasta tener una fe atrevida, y eso es empezando a atrevernos a tener fe. Y en esta sesión pues queremos hablar de cómo podemos enfrentar nuestros miedos. Todos tenemos miedo, nadie puede decir que no tiene miedo, pero cómo podemos tomar riesgos por fe. Quizás sea ir a la universidad, estudiar una carrera, casarte, poner un negocio, hacerte miembro de la iglesia, empezar a diezmar, no sé, todo es un riesgo. No sabes en lo que te estás metiendo hasta que estás adentro. Tú todavía cuando dices acepto, no sabes lo que viene después. Por ejemplo, comer comida rápida es un riesgo. Manejar por la autopista es un riesgo. Así que pensar que puedes vivir una vida sin riesgos no es verdad. Todos tenemos que tomar riesgos. ¿Por qué Dios nos puso en un mundo como este? Porque quiere que aprendamos a vivir por fe, a confiar en Él. Especialmente, por ejemplo, en esta situación que vivimos. Estamos saliendo y tomando riesgos a cada momento. El otro día que llegué a la gasolinera a echar gasolina, me hizo pensar porque yo empecé a echar y llegó una señora, se puso un guante, traía su cubrebocas, ¿verdad? Pero se puso guante, echó gasolina y se quitó el guante y lo tiró. Dije, mira qué interesante, a lo mejor alguien llegó con coronavirus, tomó con lo que se pone gasolina y yo no sabía que tenía coronavirus, el que estaba ahí, pero yo llegué y lo tomé y eché gasolina y quizá quedé contaminado. Ahora llego y agarro mis llaves, abro la puerta del carro, lo prendo, tomo el volante y todo eso queda contaminado y además por varios días va a quedar ahí, dependiendo de qué material esté, ¿verdad? Llego a mi casa, abro la perilla, la puerta, entro, dejo mis llaves, ¿verdad? A lo mejor me lavo mis manos, pero todo lo que hice antes y luego vuelvo y agarro las llaves o la perilla de la puerta y vuelvo a contaminarme sin saber, de tal manera que todo es riesgo. Si no nos fuéramos a mover porque tenemos riesgos, estaríamos inmóviles toda la Biblia. Pero la Biblia nos dice que debemos vivir por fe y cómo no podemos vivir en fe. Así que hoy veremos 5 principios que nos van a ayudar a vivir en fe, a tomar riesgos. El primer principio es el principio de la información. En otras palabras, conoce los hechos, el principio de la información. Conoce los hechos. Esto significa que debes conocer los hechos, lo que está envuelto. Todo lo que hagas va a incluir riesgos. Pero la Biblia nos dice que hay una forma correcta y una forma incorrecta de tomar riesgos. Dios no quiere que tomes riesgos tontos, sin sentido. Por lo tanto, necesitas investigar los hechos. Si tú tienes una buena información, vas a tomar buenas decisiones, pero si tu información es mala, ¿adivina qué? Malas decisiones. La Biblia dice, todo hombre prudente obra con conocimiento. Proverbios 13:16. Todo hombre prudente obra con conocimiento. Las personas sabias piensan antes de actuar. Hacen todo lo posible para entender el riesgo que están a punto de tomar. Saben en lo que se están metiendo. Al empezar un negocio, al casarse o cualquier cosa que hagan, ellos deben informarse. Allí en Proverbios 23 dice, adquiere la verdad y nunca la vendas. Así que tú tienes que investigar. Puedes hablar con gente que ya ha hecho lo que tú vas a hacer. La verdad puede dar miedo, pero no hay nada más aterrador que la ignorancia. Déjame decirte que fe no es saltar al agua sin alguna información. Eso es tontería. Tienes que informarte primero y saber qué riesgos vas a enfrentar para enfrentarlos bien. Así que oras también, ahorita vamos a hablar de esto, pero tienes que estar informado, eso es importante, y Dios no nos mandó a ciegas. La fe no es una fe ciega, es algo que se informa y aún a veces en contra de la información que le das, si el Señor lo dirige, va a poder actuar. Segundo, el principio de la evaluación. Calcula el costo. Principio de la evaluación. No comiences sin calcular el precio. Tienes que investigar cuánto me va a costar esto que voy a hacer.
tanto en tiempo como en dinero, en reputación, en energía emocional, etc. Ahí en Lucas 14, 28 y 31 dice lo siguiente: no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Debes saber lo que tienes, pero también debes saber lo que necesitas. Pero lo más importante, debes saber lo que es confiar en Dios. Cada decisión tiene una etiqueta con un precio, y es más fácil meterse en algo que salir de eso. Por ejemplo, las deudas, ¿no? Usas la tarjeta y dices, yo vivo por fe. Eso no es tontería, ¿verdad? Y después, ¿cómo salgo de las deudas? Así que ese es un punto. Las deudas, llenar tu agenda, entrar en una relación, todo eso es muy fácil meterse, pero para salir es más difícil. Hay una ley en la vida, ¿verdad?, que es más fácil entrar en algo que salir. Toda decisión tiene un precio y es mejor saber el precio antes de empezar. Tercero, el principio de la preparación. Planea tus gastos. El principio de la preparación. Planea tus gastos. Tienes que planear tus pasos. Tienes que pensar en lo que estás haciendo. ¿A dónde vas? Dios te dio un cerebro no para que lo tengas guardado, para que lo uses. Proverbios 14:15 dice: los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Debes saber hacia dónde te diriges y anticipar los problemas. Pero también tienes que rendir tus planes a Dios. Mira lo que dice Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Y si ves, pues ahí hay una parte humana y una parte divina. La oración y la preparación van juntas, van de la mano. Mientras oras, planeas, y mientras planeas, oras, pidiéndole a Dios que te dirija. La vida preparada es una vida efectiva. Hay gente que dice, es que yo no hago planes, yo solo hago las cosas, vivo por fe. Pero eso no es fe, es suponer, es una suposición. En realidad es pereza. La Biblia dice que debemos planear. Una vida preparada es una vida efectiva. Así que hay que hacer planes en las manos de Dios. Cuarto, el principio de la declaración. En otras palabras, anuncia tu meta. Este es algo que también da miedo, pero es fe, eso es importante. Esto tiene que ver con la fe. Vas a decir, ¿y por qué no hago un plan y lo dejo en secreto por si fallo? Nadie se da cuenta. Pero eso otra vez, cobardía, eso Dios no bendice ese tipo de vida, porque es cobardía, eso no es fe. Las metas dadas en público son declaraciones de fe. Cuando tú dices, miren, esta es mi meta, realmente estás diciendo, Dios me está guiando a hacer esto en mi vida para tal fecha. Y eso es importante, porque si fallas, bueno, quizá Dios no estuve atento a la voz de Dios, o a lo mejor yo fallé y no hice lo que debía hacer, pero entonces alguien me puede ayudar. También me van a criticar, pero las críticas siempre vendrán si presento mis metas o no las presento. Y es mejor comprometernos con Dios y con el pueblo, de tal manera que, como dice Santiago, deberíamos decir, si el Señor quiere, viviré y haré esto o haré aquello. Ahí en Santiago 4:15 lo dice, ¿verdad? Mi plan es ese, pero si el Señor quiere. Así que esta es mi meta. Y si es la voluntad de Dios, lo voy a lograr en tal fecha. No te llenas de orgullo, das la gloria a Dios. Además, las metas son declaraciones de fe. Cuando anuncias tu objetivo, se edifica tu fe y te hace responsable ante otras personas. Así que eso es importante, anunciar tu meta. Y por último, el principio de la iniciación. El principio de la iniciación podríamos decir soltar y saltar. Soltar lo viejo y saltar a lo nuevo. Aunque ya lo mencionamos antes, pero esto es muy importante. Y podemos hacer un buen ejemplo con un trapecista. Un trapecista se está columpiando, ¿verdad? Y tiene que soltar para poder saltar. Imagínate que no suelte el trapecio en que está, se la pasa ahí hasta que se quede parado ahí en el aire, ¿verdad? Tiene que soltar, dejar su seguridad para poder avanzar.
¿Has estado en alguna situación así? Como por ejemplo cuando dejas un trabajo, a lo mejor no tienes otro y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Si me quedo sin trabajo y si me muero de hambre, y empiezas, ¿verdad? Tienes que vivir por fe, decirle, Señor, ayúdame a vivir dependiendo de ti. Si tú me indicas, lo voy a hacer así. Por ejemplo, en lo personal, cuando era pastor en Guadalajara, llegó el momento en que Dios me indicó que era el momento de dejar la iglesia que estaba pastoreando. Así que yo renuncié, les di 3 meses, tanto para que se prepararan como para prepararme yo, estar orando, Señor, ahora ¿a dónde voy? Y lo hice sin tener ninguna iglesia donde ir. Realmente no tenía ninguna invitación de ningún lugar. Y es cierto, después de que yo di mi renuncia a la iglesia, empezaron a llegar invitaciones, pero otra vez yo percibía, no, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Pero por fin llegó una invitación casi ya en los últimos días en que yo tenía que estar ahí, ¿verdad? Y venía desde Ciudad Juárez. Así que fuimos a visitar allá Ciudad Juárez, creemos que es el lugar donde Dios quiere que estemos, y fuimos durante 24 horas en aquel tiempo en autobús, ¿verdad? Viajando hasta llegar a Ciudad Juárez desde Guadalajara, y ahí quedamos por 6 años y medio. Cuando llegó el tiempo que Dios indicó, es tiempo de dejar Ciudad Juárez, ¿verdad? Otra vez no tenía ninguna invitación. Era por fe, Señor, tú me indicas que deje, yo voy a poner mi renuncia y dar 3 meses para arreglar las cosas, que todo quede arreglado, pero también que ellos busquen un pastor y yo esperar a dónde quieres que yo vaya. Y eso también pasó. Al final de esos 3 meses llega una llamada desde Savannah, ¿verdad? Hermano, quisiéramos conocerle, que usted venga acá a conocer el lugar. Venimos, creemos que es la voluntad de Dios y Dios nos trajo hasta Savannah, ya por 25 años. Tenemos que soltar para poder saltar. Como en el cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Llegan hasta el Mar Rojo y ahora se quieren regresar a Egipto. El miedo nos impide avanzar, pero Dios dice, avanza. Dile al pueblo de Israel que marche. Pero, ¿por qué entonces nos quedamos en situaciones desagradables, en hábitos dañinos, amistades dañinas, relaciones destructivas? Porque tenemos miedo. Miedo al dolor del cambio. Tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos situaciones dolorosas, pero son predecibles, así que nos quedamos ahí. Y estamos, por ejemplo, en esta situación también del coronavirus. ¿Qué va a pasar después de esto? A lo mejor nos da miedo, ya no tengo trabajo, estamos con problemas, pero tienes que saber que Dios está siempre dispuesto a ayudarte. Él está con nosotros, nunca nos abandona si tú eres de Cristo. Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Cuando sientes miedo, ¿qué haces? Dice el salmista, confío en ti. Dice David, confío en ti, mi Dios. Te alabo por tus promesas. ¿De dónde sacas el valor para enfrentar los miedos? De tu confianza en Dios. El valor no es la ausencia del miedo. El valor es avanzar a pesar de tu miedo. Dios quiere ayudarnos cuando tenemos mucho miedo. Así que es importante dejar ir, soltar y luego saltar. Pero también necesitas confianza. Y esa solamente viene de Dios. Mira lo que dice en Filipenses 4:13. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Eso significa que todo lo que nos pase podemos enfrentarlo dependiendo de Cristo. Y luego también podemos ver el versículo de esta semana. Se trata del poder de Dios. Así que vamos a leerlo juntos, empezando con la cita como lo hemos hecho. Efesios 3:20. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Efesios 3:20. Lo repetimos otra vez. Efesios 3:20. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Efesios 3:20. Te invito a que memorices este versículo esta semana y que cuando tengas miedo o te desanimes, puedas recordar esta maravillosa promesa de Dios. Si puedes entender esto en tu vida, en esta semana voy a estar feliz. Mira la verdad, porque es la clave para vencer tu miedo. Y la clave de una fe atrevida es muévete contra tu miedo. Muévete contra tu miedo. Haz algo, haz aquello a lo que más le temes. Por ejemplo, vemos cómo Dios llevó a los israelitas al Mar Rojo y no les construyó un puente, los hizo caminar entre el agua.
¿verdad? Qué miedo les pudo haber dado. Pero fíjate lo que dice Éxodo 14:15. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. ¿Te imaginas a Dios diciendo tal cosa? Ya deja de pedirme ayuda y muévete. Deja de orar y muévete. Las personas a veces utilizan la oración como una excusa para retrasar los deberes, las cosas. Pero llega un tiempo cuando debes dejar de hablar, de pensar y de orar. Por eso que estás orando, y hacer algo ya acerca de ello. Por ejemplo, en vez de estar orando y orando, si voy a diezmar o no, si me voy a bautizar o no, si voy a testificar o no, empieza a hacerlo, empieza a diezmar, empieza a testificar, empieza a unirte a un grupo pequeño, empieza a hacer algo para el Señor. Hay que dar un paso de fe y dejar ya de orar por aquello que sabes que Dios quiere que hagas. Hazlo. ¿Sobre qué necesitas dejar de orar y empezar a hacer? ¿Cuál es tu mar rojo? Tu mar rojo personal. ¿Qué te pide Dios que hagas y no lo haces porque sigues lleno de miedo? Sigues diciendo, bueno, uno de estos días, pero cualquier cosa que te mantiene inmóvil es tu mar rojo. Tengo muchas dudas, dirás, y no puedo diezmar. Debes soltar y saltar. Allí es donde empieza la fe. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que Él realmente nos permita vivir por fe y no por miedo. Que vivamos para Él y que los miedos se los entreguemos y confiemos en Dios que está con nosotros. Cuando tengo miedo, confío en Dios, volteo a Dios. Así que vamos a orar y a pedirle que Él nos guíe, porque Él es el único que puede hacer esa obra en tu vida y en mi vida y poder vivir con una fe atrevida. Padre Celestial, tú has dicho que quieres que viva por fe y no por miedo. Señor, quiero vivir por fe. Tú sabes que tengo miedos, preocupaciones, hay cosas que me atan, me atrapan y Señor, esto me detiene de ser lo que tú quieres que yo sea. Por favor, Señor, ayúdame a arriesgarme por fe. Ayúdame a buscar los hechos, a calcular el costo, a contarle a alguien mis metas y soltar y saltar. Quiero responder en fe, no en miedo. Quiero confiar en ti y en tus promesas, Señor. Ayúdame con tu gran poder y permíteme ser bendición en esta situación crítica en que estamos viviendo. Que el miedo no me detenga. Es cierto tomar las precauciones necesarias, pero siempre vivir por fe y ser bendición y testimonio a los que me rodean. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que yo te preguntaría, ¿cuál es tu mar rojo? ¿Qué debes hacer? Pues haz un compromiso, platica con tu grupo y ayúdense a seguir adelante unos y otros. Que Dios te bendiga.